Hola, bienvenidos a nuestro adiestramiento el día de hoy. Es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes. Es una bendición poder hablar de Cristo y el Señor nos está hablando en este tiempo sobre adoración. Sabemos que toda nuestra vida es adoración a Él. Sabemos que nosotros fuimos creados para adorarle a Él. El Señor nos ha estado hablando en todos estos adiestramientos sobre la verdadera adoración, sobre el verdadero adorador, sobre la imagen de Él, sobre su propósito. Y en el capítulo 10, el Señor nos está hablando sobre midiendo a los adoradores. En el adiestramiento anterior, el hermano Rudy nos estuvo hablando sobre ello. El Señor estuvo sentando bases y lo hizo en Apocalipsis 11:1, el cual dice de la siguiente manera: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. El Señor nos estuvo hablando sobre estos puntos, que es medir. Sabemos que nosotros como hijos de Dios tenemos una medida que dar, tenemos una estatura que dar, y es el varón perfecto, es Él en todo. Este mismo versículo, Apocalipsis 11:1, en la TLA, dice de la siguiente manera: luego me dijeron, una regla de madera para medir, y me dijo: ven y mide mi templo y mi altar, y mira cuántos me están adorando allí. El Señor nos habla de cómo es que Él hace en los antepasados, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Noé, habían reglas, igual que ahora. En esos antepasados pues había un templo físico, había un altar físico, pero ahora, mis hermanos y amigos que están viendo este adiestramiento, ese templo soy yo, ese altar soy yo. Yo debo de presentarme al Señor como ese olor fragante, como ese perfume agradable hacia Él. Porque ahora podemos decir, bueno, pues medimos el templo, las 4 paredes, pues arreglamos el altar, le ponemos flores hermosas, pero nosotros, ¿cómo estamos? Entonces el Señor nos está llevando en estos adiestramientos a que nosotros debemos presentarnos como ese olor fragante ante Él, que nosotros debemos presentarnos como esa ofrenda aceptable ante Él. Y eso es lo que el Señor nos está hablando. El Señor nos habla y nos dijo, ¿verdad?, en el adiestramiento anterior, que todo adorador debe ser formado de manera que su vida inspire a otros y sea un modelo en el reino de Dios. El Señor nos está llamando a inspirar a otros, a ser un modelo. Y sabemos que cuando nosotros vemos a personas que son íntegras, a las personas que son justas, que tienen el carácter de Cristo, yo siempre digo, quiero ser como Él, quiero alcanzar más. Leer la vida de Cristo en las Escrituras me llevan siempre a pensar que debo ser como Cristo, que tengo su genética y yo debo desarrollar todas las virtudes de Cristo. Asimismo, también nos continuaba diciendo en el adiestramiento anterior que su palabra nos habla de medida, para que no estemos edificando o siendo edificados según nuestras propias reglas. Sabemos, hermanos, que en el mundo hay diferentes reglas, hay diferentes perspectivas, hay diferentes formas de ver la vida, pero en Cristo, en su modelo, ya no hay nada que buscar, ya no hay nuestras propias reglas, sino que son la medida de Él, el propósito de Él. Más bien seamos tallados de manera que lleguemos a la estatura que el Señor demanda de nosotros. En el texto anterior, en Apocalipsis 11:1, se refiere a medir 3 cosas: el templo, el altar y los que adorarán. El templo de Dios. Recordemos que no estamos refiriendo a una estructura de 4 paredes, como les decía hace un momentito. No es agarrar 1 metro y medir el templo, cuánto mide,
sino que a la luz de la palabra, nosotros somos el templo de Dios. Mi amado hermano y amigo, el Señor es perfecto en todo lo que hace. Sus planes son perfectos. Y Él a cada momento está midiéndonos, a cada momento está sacando lo que en nuestro corazón hay. Pero ¿cuál es el verdadero objetivo? Es alcanzar la medida del varón perfecto. Sí, ser perfecto como Él, ser santo como Él. Amén. Y vemos cómo el Señor nos lleva a que seamos perfectos como Él, a que seamos santos como Él, porque Él es la medida. Nosotros podemos medirnos o compararnos con cualquier otra persona, podemos medirnos o compararnos con cualquier otro ministerio y decir, pues yo estoy haciendo las cosas bien, vean a Julano, vean a Sutano, pero realmente el Señor nos quita toda esa venda, nos saca de todas esas excusas, porque la medida es Él. Si yo me voy a medir, debe ser con Cristo, y es su vida la que yo debo de ver, es sus acciones, sus actitudes, su carácter, porque a ese proceso el Señor nos lleva, a alcanzar la madurez, a ser perfectos, a ser santos, porque Él es santo. Amén. Y el Señor nos continúa hablando y nos va a hablar de otro punto específico, que es el altar. Y vamos a ir, por favor, a ver esta parte del altar, y quiero que vayamos a Hebreos 9:23. El Señor en Hebreos 9:23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Muy bien. Me refiero, cuando hablamos del altar, dice, me refiero al lugar donde se presentaban los sacrificios, aquellos que debían presentarse cumpliendo estrictamente con las demandas que Dios hacía. Por tal razón, fue el mismo Señor quien estableció cómo debían realizarse. Los sacrificios que se presentaron en aquel tiempo bajo la ley tuvieron vigencia hasta que Cristo llegó, hasta que llegó Cristo. Él nos enseña ahora que debemos presentar mejores sacrificios, y es lo que leemos en Hebreos 9:23. Muy bien, el Señor, cuando se refiere al altar, nos referimos en el tiempo antiguo, cuando la ley regía. El Señor hablaba estrictamente, habló cómo se debían hacer los sacrificios, pero el Señor nos lleva ahora que ahora los sacrificios son mejores, porque ahora ya no son sacrificios de animales, ya no es donde se presentaban para perdón de pecados, sino que ahora ese altar es mi vida, son mis actitudes, son mis acciones, es mi diario vivir. Entonces el Señor me está llevando a eso, a que esas cosas purificaban los pecados, pero ahora soy yo. Recordemos que ahora nosotros tenemos un lugar, tenemos entrada al lugar santísimo, tenemos una entrada directo al Padre. Ya no tienen que haber intermediarios para pedir, para adorar al Señor, como se hacía anteriormente, sino que ahora el Señor nos tiene ese libre camino para poder llegar a Él. Y recordemos que solo Él es el camino, solo Él es la verdad y solo Él es la vida. Entonces, qué maravilloso cómo el Señor nos saca de la ley, y no que la ley no haya sido buena, sino que nos llevó a Cristo, fue el ayo para Cristo, para conocer a Cristo. Pero ahora el Señor nos lleva a verlo a Él, a que tengamos una relación directa y estrecha con Él. Seguimos leyendo. Entre las demandas del Señor al presentar sacrificios en el altar estaba que dicha ofrenda debía ser aceptable. Esto quiere decir que si se pasaba por alto alguna de las instrucciones que el Señor había dado, este sacrificio sería rechazado. El Señor no tomaba en cuenta las buenas intenciones,
sino la plena obediencia a lo que Él había hablado. Qué maravilloso, ¿verdad? Para que el sacrificio diera resultado, tenía que ser aceptable. Es por ello que habían ciertas instrucciones que los sacerdotes debían seguir. Ahora, el Señor me hizo sacerdote, nación santa, soy pueblo adquirido por Él. Ahora yo tengo ese acceso directo al Padre. Por lo tanto, yo debo ser esa ofrenda aceptable a Él. ¿Cuándo yo no puedo ser esa ofrenda aceptable a Él? Cuando en mi vida hay una diferencia entre lo que digo y lo que hago, lo que soy en la casa y lo que soy en el templo. Pero el Señor nos lleva a esto, a que seamos aceptables ante Él, a que tengamos su manera de vivir, a que seamos personas íntegras en la casa, en el templo y en el trabajo, a que seamos personas íntegras en todo lugar, a que siempre en nuestro diario vivir se refleje a Cristo. En Primera de Pedro 2:5 nos dice de la siguiente manera: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! El Señor nos lleva en Primera de Pedro 2:5 a que nosotros debemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El Padre es perfecto en todo lo que hace. Él lo llena todo en todo. Entonces nosotros debemos ser ese sacrificio agradable. Mi vida debe ser ese altar hacia Él. Mi vida debe ser ese sacrificio agradable a Él. El altar debe ser medido. Significa entonces que lo primordial es ofrecernos como sacrificio vivo, santo, agradable y aceptable a nuestro Dios. Una ofrenda que en verdad manifiesta un olor fragante, fruto de labios que confiesen su nombre. El Señor todo el tiempo nos está transformando. Nosotros debemos permitir que el Señor transforme nuestro corazón, transforme nuestra vida, transforme nuestra manera de pensar, porque solo allí nosotros vamos a ofrecer ese sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Una verdadera ofrenda que sea fragante, una verdadera ofrenda de frutos que confiesen su nombre. Pero cuando hablamos de confesar su nombre, no es solo decir amén, aleluya, no es solo decir yo creo en el Señor. Confesar su nombre va más allá. Confesar su nombre es que mi vida exprese a Cristo. Expresar su nombre, confesar su nombre es que mi vida sea llena de Él. Es que mis acciones lo reflejen a Él. Si nosotros vamos a las Escrituras, podemos ver cómo el Señor, cómo Cristo pudo adiestrar por mucho tiempo a los discípulos y eran como Él. Si cuando fue la muerte de la cruz decían allí va Pedro, allí va Juan, porque veían a Cristo en ellos. Entonces, que cuando digan allá va Daisy, allá va Herbert, allá va Roxana, sepan que allí Cristo está allí, que las mismas acciones nuestras se reflejen en nosotros, que las mismas acciones de Cristo se reflejen en nosotros, porque si no, no podemos inspirar a otros para Cristo. Amén. Quiero que vayamos a Romanos 12:1. En la Reina Valera dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
En este versículo vemos algo claro: vuestros cuerpos. Quiero también leerla en la TLA y dice de la siguiente manera: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada, así como se le debe adorar. Así es como se le debe adorar. En Romanos 12:1, en la TLA. Vemos cómo el Señor enmarca algo especial en este adiestramiento, y es el que somos medidos. Pero el Señor nos lleva a que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Anteriormente había muchas perspectivas, ¿verdad? Cuando digo anteriormente es de la vida fuera de Cristo. Y creíamos de que nuestra alma se va a salvar. Creíamos de que a Dios solo le importaba el corazón, solo nuestra alma, y que al morir este cuerpo se queda, que el alma va hacia la eternidad. Y hasta cierto punto hay mucha verdad en ello. Pero creo que en todas esas palabras y argumentos nos excusábamos. Nos excusábamos de no hacer lo correcto y lo exacto al Señor. Pero ahora el Señor en Romanos 12:1 nos dice que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No es que yo vaya y me corte las venas y diga: Señor, me estoy sacrificando por ti. O no es pensar de que todo el tiempo tiene que ser duro para que sea un sacrificio. No. Cuando nos habla de ese sacrificio vivo, es que antes, cuando había pecados, se sacrificaban animales. Pero ahora soy yo ese vínculo directo con el Señor. Ahora soy yo quien debe de ver mis acciones, ir a Cristo, limpiarme con su palabra, verlo a Él, que Él sea mi todo, que Él sea todo en mi vida, no el centro de nuestra vida, porque Él lo es todo, porque Él lo llena todo en todo. Entonces, ¿cómo el Señor nos lleva a cuidar aún nuestro cuerpo? A cuidar, claro, nuestro corazón. En el libro el primer libro, ¿verdad?, que nosotros vemos, iniciando la vida, el Señor nos lleva a todo ello, a cuidar nuestro corazón, a ser obedientes, pero también nos lleva a cuidar nuestros cuerpos, a cuidar todo de nosotros. Es que nuestra manera de vivir y presentarnos como agradable ofrenda, aceptable ofrenda ante el Señor, es en toda nuestra manera de vivir. Es en todo lo que nosotros somos. Yo soy un altar al Señor. ¿Y cómo debe estar ese altar? Sí, así como lo preparamos en los templos, adornado, con flores, muy limpio, que refleje estética, que sea bello, que refleje limpieza. Así es como nosotros prepararíamos un altar. Si en este momento nos dice: hermana, prepare el altar. Bueno, ahí estamos viendo qué le ponemos, florecitas, qué le hacemos. Exactamente, el Señor nos lleva a nosotros a que nuestro cuerpo, nuestro altar, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra manera de vivir sea como una ofrenda agradable a Él, sea como una ofrenda aceptable a Él. Presentarnos nosotros como ese sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Entonces, los antepasados, la manera antigua, la ley ya no funciona, ya no podemos regirnos. No puedo decir: bueno, cometí un pecado, pues voy a hacer un sacrificio y voy a ir a agarrar a un ternero. Eso se hacía en el tiempo antiguo, eso se hacía en la ley antigua. Pero ahora el Señor nos lleva a que estamos viviendo en este tiempo donde Él ha restaurado el tabernáculo de David. Ahora estamos viviendo en este tiempo donde el Señor nos está llevando a expresar su plenitud, donde el Señor nos está llevando a expresar
lo que Él es, su naturaleza, su perfección y su santidad. Amén. Continuamos con el siguiente punto y es los que adoran. Recuerden que estamos viendo según el texto de Apocalipsis 11:1 y nos llevaba a que los adoradores serán medidos, ¿verdad? Y vamos a ver los que adoran. Toda medida nos habla de exactitud, lo cual es vital dentro del diseño del Señor. Cualquier alteración de dicha medida nos conducirá a otro diseño que definitiva no es el de Dios. Amén. El Señor es exacto, su naturaleza es exacta, su propósito es exacto, su plan es exacto. Por eso en Apocalipsis nos dice que ni tibio, ¿verdad? Ni frío, ni tibio o caliente. Él nos lleva a que demos exacto una medida. Él nos lleva a que nosotros nos determinemos, porque su exactitud es parte de su naturaleza. Entonces dice que cualquier alteración a la medida conducirá a otro diseño, no al de Dios. Lastimosamente hemos vivido un evangelio donde nosotros le quitamos y le ponemos, donde nosotros decimos esto lo hago, esto no lo hago, esto me gusta, esto no me gusta, esto me conviene, esto no me conviene, cuando realmente el diseño del Señor es exacto, el diseño del Señor es perfecto. Y si nosotros estamos viviendo un diseño haciendo solo lo que nosotros queremos, haciendo solo lo que a nosotros nos conviene, no estamos viviendo en el diseño de Dios, porque ese diseño ya fue marcado en su palabra, en las escrituras, ya está marcado en la brecha, ya está marcado el camino. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Vivir con exactitud. Por ejemplo, así como el Señor es justo, demanda que seamos justos. Como Él es misericordioso, nosotros también debemos serlo. Nuestro Padre es perfecto y manda que seamos perfectos, porque esa es la medida exacta que Él anticipadamente estableció. Cuando leemos esta parte, no hay pierde, no hay en el cual yo pueda decir, pero no entiendo cómo yo debo actuar, pero no entiendo cómo yo debo vivir. Él me lleva a esta parte, que seamos justos, que seamos exactos como Él es, que seamos como ese olor fragante y agradable ante Él. Seguimos leyendo. Todos los adoradores, tarde o temprano, deben ser medidos en sus acciones y ofrendas. Todos los adoradores, tarde o temprano, deben ser medidos en sus acciones y ofrendas, para evitar que establezcan su propio patrón, marca o regla. Qué maravilloso, hermanos. Nosotros como estudiantes, como trabajadores, sabemos que constantemente estamos siendo medidos en el avance de los aprendizajes. O como trabajadores, constantemente estamos siendo medidos en las cosas que se nos ha encomendado hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos allí dar la talla. Necesitamos ver que lo que se nos ha pedido en el estudio, el trabajo, lo estemos haciendo exacto. Y como que ya todos estamos acostumbrados a que hay evaluaciones, a que hay medición. Pero cuando leemos este párrafo y el Señor dice que nosotros como adoradores, tarde o temprano, estamos siendo medidos en nuestras acciones y ofrendas, esto nos hace responsable a nosotros de lo que estamos haciendo. Esto nos lleva a nosotros a ser responsables en todo, a que seamos cuidadosos en no salirnos del diseño, no ir a la izquierda ni a la derecha, sino que ir a la brecha, ir exactamente donde el Señor nos ha planteado. Tu hermano, amigo que me estás viendo, el Señor tiene un diseño y es exacto. Y todos tenemos dones y ministerios y constantemente también estamos siendo medidos en qué le damos al Señor, en el tiempo que le damos, en cómo nosotros
somos representantes de Él. Constantemente somos medidos con cuánta justicia nosotros actuamos, qué tan misericordiosos nosotros somos. Amén. Vamos a ir a 2 de Corintios 10:12 en la PDT y dice: no nos atrevemos a ponernos al mismo nivel de los que se alaban a sí mismos. Al medirse con medidas que ellos mismos han creado, demuestran que en realidad no entienden nada. No nos medimos con nuestras propias medidas. Por eso es que el Señor nos habla que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque no es una adoración mediocre, no es una adoración vana. Y no hablo de cantar, no hablo de alzar mis manos, hablo de mi manera de vivir. Entonces el Señor nos lleva a eso. Por eso es necesario ser medidos de acuerdo a la medida de Dios. Y aquí está algo perfecto, a un varón perfecto. ¿Cómo yo voy a llegar a cómo el Señor me lleva? ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál es lo que yo debo ya estar desarrollando? Es esta medida, a un varón perfecto. Y por ahí se dice que perfecto solo Dios. Eso es mentira. El Señor quiere que la medida es a un varón perfecto, porque Él actuó con perfección, porque Él vivió con santidad. Amén. En Efesios 4:13, en la Reina Valera, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Qué maravilloso! El Señor nos está llevando en este pasaje también de Efesios 4:13 a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la medida entonces? La plenitud de Cristo es Él. Este mismo versículo, Efesios 4:13, también quiero que lo leamos en la PDT y dice de la siguiente manera: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Qué maravilloso lo que dice la PDT. Dicen, nuestra meta es convertirnos en gente madura. Qué perfecto sea el Señor, qué clara es su palabra. Y esa madurez la alcanzamos en Cristo. No es en cuánto tiempo nosotros tengamos en ser cristianos. No es que porque yo ya tengo 20 años siendo cristiano evangélico, ya soy un cristiano maduro, ya soy un hijo maduro. No, es cuán sometido estoy en Él. Es cuán obediente yo he sido a sus mandatos, a sus estatutos, a sus directrices, a sus leyes. Es cuánto yo lo conozco. Entonces sí hay una medida y es Él. Sí hay una medida y es Cristo mismo. Noé construyó el arca y Moisés el tabernáculo. A ambos les describió el Señor cómo debían hacerlo. El Señor les dio a conocer cada detalle y por supuesto con las medidas exactas. El Señor les dio a conocer cada detalle con las medidas exactas. El Señor nos dio su diseño con las medidas exactas, con el propósito exacto. Amén. En realidad, cuando ellos hicieron conforme Dios les había mandado, estaba siendo medida su adoración de acuerdo a su grado de obediencia. ¿Recuerda usted cuando el Padre le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré? Luego le pidió que sacrificara a su único hijo. Abraham fue obediente. ¿Por qué? Porque conocía el propósito. Y fue donde el Señor allí pues le dio más revelación, porque fue la obediencia que lo llevó. Si vemos a muchos personajes, fueron obedientes. Si vemos a Cristo,
nuestro modelo por excelencia, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el Señor nos lleva a que debemos hacer como Él nos manda, a que debemos ser obedientes. ¿Por qué debemos ser obedientes? Porque en todo Él nos está midiendo, en todo Él nos está instruyendo, en todo Él nos está capacitando. Hoy el mensaje sigue siendo el mismo. Recordemos que en el primer versículo hablamos de cómo se hacía antes, ¿verdad? Cómo el templo era paredes, un tabernáculo, cómo en el altar se sacrificaban los animales, cómo el Señor decía qué era lo que debían de hacer, que esa ofrenda fuera aceptable. Y ahora el mensaje sigue siendo el mismo. No sacrificando animales por lavar pecados, ¿verdad? Sino que el mensaje de Cristo es el mismo. Y seguimos leyendo. Para todo adorador no se trata solamente de adorar. Al ser perfeccionado, tendremos capacidad necesaria para presentar y entregar una adoración madura. ¡Qué maravilloso! Que demuestre nuestro carácter como el carácter mismo de Jesús. Al ser perfeccionados, nosotros tenemos la capacidad necesaria para presentar y entregar una adoración madura. Es lo que leíamos en Efesios 4:13, la PDT, que dice que nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Y el Señor nos lleva a esto, al ser perfeccionados, o sea, al que usted y yo permitamos ser perfeccionados. Debemos permitir ser perfeccionados. Todo proceso en nuestra vida no es en vano. Todo proceso en nuestra vida tiene un propósito. Todo proceso en nuestra vida el Padre lo permite por un propósito. Y no es mal, porque sus pensamientos son de bien y no de mal. El Señor nos lleva a que debemos permitir ser perfeccionados para presentar una adoración madura, para que toda nuestra manera de vivir lo refleje a Él. Para eso es necesario alcanzar esa medida que ya fue establecida, la estatura de la plenitud de Cristo. Este capítulo 10 que nos habla de la medida. ¿Y cuál es la medida? Es Cristo, es su plenitud. De hecho, estamos muy próximos a nuestro glorioso congreso y el Señor nos está llevando a esto, a que es necesario que desarrollemos y evidenciemos integralmente la plenitud, que nosotros desarrollemos más, que seamos nosotros una expresión genuina de Él, que expresemos su carácter, que expresemos sus actitudes. Esto nos lleva a la estatura de la plenitud de Cristo. Qué hermoso como Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado todo, sino que prosigo al blanco, prosigo al supremo llamamiento. ¿Y quién es? Cristo. No es que nosotros, los que estamos dando enseñanzas diversas por este canal de YouTube, ya lo hayamos alcanzado todo, sino que proseguimos a la meta, proseguimos a Cristo, porque cada día, hermano, cada minuto, cada segundo que pasa, el propósito de Cristo debe ser cumplido en nosotros. El propósito de Cristo debe ser cumplido en ti y debe ser cumplido en mí. Entonces, cada día nosotros estamos siendo medidos. El Señor nos lleva a que todo el tiempo estamos siendo medidos. Por eso nuestro capítulo se llama Midiendo a los Adoradores. Y vemos que yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Vemos que yo debo presentarme como esa ofrenda aceptable ante Él. Vemos cómo esa adoración que yo le debo entregar debe ser madura. Entonces, el Señor tiene misericordia de nosotros, porque Él es un Dios misericordioso. ¿Por qué digo esto?
porque el Señor constantemente nos está hablando de ser genuinos, porque el Señor constantemente nos está hablando de ser originales, porque el Señor constantemente nos está hablando de ser como Él, de tener esa plenitud, de desarrollar esa plenitud. Es una bendición, mi hermano y amigo, poder compartir contigo en esta hora este glorioso mensaje, esta gloriosa palabra, esta gloriosa revelación. Y vamos por más, hay que ir por más todo el tiempo. Y claro que en nuestra tierra, en nuestra vida tenemos modelos, pero recordemos, no nos medimos con otros modelos aquí, sino que la medida es Cristo. La medida es su plenitud, la medida es su carácter, la medida es su misericordia, la medida es Él. Que el Señor les bendiga, que siempre todos sigamos creciendo en Cristo, que vayamos por más cada día. Es una bendición compartir contigo. Nos vemos en una próxima oportunidad.